Sean bienvenidos a este primer programa de Palabras Más, Palabras Menos. Un podcast que surge básicamente de la necesidad de explicar el acontecer diario, pero desde el ángulo de la comunicación y por supuesto de la política. En este espacio van a acudir diferentes voces, voces que vienen desde el ámbito de la izquierda y por supuesto de la derecha. Va a haber académicos, periodistas, analistas y especialistas en la comunicación, pero también vamos a hacer el esfuerzo de que también acudan políticos. Esto con la necesidad justamente de platicar, discutir y analizar el acontecer de México. Sean bienvenidos a este primer podcast. Y para ello, pues bueno, tenemos el gusto y por supuesto tenemos el beneplácito de contar con la doctora Andrea Samaniego, una especialista del ámbito del discurso y por supuesto una egresada y por supuesto también es una académica de la máxima casa de estudios, la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación y además pues todo un honor, ¿no? Estar en el primer programa, muchísimas gracias. No, pues el honor es nuestro, doctora. Bueno, en este sentido es doble honor porque justamente iniciamos este primer programa analizando el primer, vamos a decirle así, informe de gobierno de la primera presidenta de la República y pues en ese sentido pues era necesario que nos acompañaras en este primer podcast. Muchísimas gracias, muy interesante porque, bueno, pues el tema del informe de gobierno siempre ha sido relevante para el sistema político mexicano y ahora, aunado la cuestión de, pues es la primer presidenta que tenemos, pues en México, ¿no? Perfecto, doctora. Pues ahora vamos a entrar, ahora sí ya, palabras más, palabras menos. Vamos a empezar con esta primera sección, en la cual, pues, ¿cómo ves, cómo analizas, qué elementos encuentras de este primer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Un informe, vamos a decirlo así, distinto a otros en todos los sentidos. Lo digo de esta forma porque es distinto, porque el ritual que acostumbrábamos antes a celebrar, que era el Día del Presidente, en el cual acudía y justamente era pues venerado, era Sí. celebrado, pues ha quedado justamente en el pasado. Y no quiero decir que en ediciones pasadas, o sea, en administraciones pasadas, este ritual ya ha venido desmoronándose, sino que básicamente este ritual pues ya es un ritual en el cual se celebraron, por lo menos este 1 de septiembre del 2025, no solamente se celebró al Poder Ejecutivo, sino que también tuvo su momento el Poder Legislativo y posteriormente el Poder Judicial. Sí. Sobre ello era necesario explicarlo y analizarlo desde el punto de vista de la comunicación y por supuesto el discurso. ¿Cómo lo ves? Claro, perdón, sí es un tema importante y bien dices, si bien es cierto pues digamos, del sistema de político mexicano, del partido hegemónico, el PRI, sí era el día del presidente, ¿no? Y era un día muy importante porque recordemos que el presidente era el líder del partido, ¿no? Esto cambia, sobre todo con la llegada de los presidentes panistas, ¿no? Pues ya no era ese partido hegemónico y ya el presidente no era el líder de los Del partido. del partido, del poder legislativo, etcétera. Entonces, sí, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón cambiaron un tanto El ritual. el ritual, porque recordarás, nuestra audiencia va a recordar que era el presidente saliendo a las calles, que lo vitoreaban, Sí, era era una una cosa, fiesta, realmente era, por eso se le exactamente, llamaba el Día del Presidente, ¿no? Era la exactamente, celebración del presidente. no Nos tanto fuera como bien o mal, digamos, en el ámbito de gobierno, pero era el Día del Presidente. sí, más que un informe de gobierno, era como un día de celebración hacia pues, el mandato presidencial, hacia el Sí. poder ejecutivo, Sí, de hecho, a mí ¿no? me tocó, perdón que te interrumpa, Sí, sí, doctora, sí. me tocó inclusive que era tanta la celebración que yo no iba a la escuela, o sea, no iba porque era día feriado, o sea, se Claro, consideraba como un sí. día feriado y todos nos invitaban a ver el informe de gobierno del presidente. Sí, sí, ¿por qué? Porque ciertos sectores de la población tenían que ir, recordemos el PRI, con qué sectores se conforma, el sector popular, el sector obrero, entonces tenían que ir pues también a celebrar a su presidente, ¿no? Obviamente esto cambia y entonces sí empieza a ser una transición un tanto hacia pues un informe, una rendición de cuentas, qué fue lo que se hizo, qué avances, qué falta por hacer, aunque bueno, pues siempre en una tónica, o sea, siempre en el discurso, pues es
lo positivo, ¿no? O sea, el presidente informa, pues lo positivo ya al final hablará, si acaso, de lo que nos falta todavía. Y aunado en la crisis de la elección de 2006, ese ritual cambió mucho y sobre todo con Enrique Peña Nieto, que uno hubiera pensado, Claro. era el retorno del PRI, había Sí, porque esa el crisis. ritual cambia con Felipe Calderón, qué bueno que lo mencionas, porque ya deja de ir el presidente a la No Cámara podía. de Diputados, a San Lázaro. Ya no Exacto. podía porque ya la Cámara de Diputados, como bien lo señalas, o el Poder Legislativo, ya Ujú. no le pertenece, por lo menos la mayoría, al Sí. partido, digamos, que encabeza el Poder Ejecutivo. Exactamente. Y diciendo esto, o sea, desde Cedillo hasta ahora no habíamos tenido esa situación donde había una mayoría gobernando que era la misma, que era del mismo partido político que el presidente, ¿no? Entonces, pues era difícil, no había estas condiciones para el diálogo, para exponer ciertas ideas, entonces con Calderón de plano ya él no iba y daba su informe en otro lado, en otro sitio. Ujú. Con Peña Nieto uno hubiera pensado que regresaba, Regresaría, porque pero el no, priismo, pues, es el que crea, ¿no? El partido hegemónico crea este día de celebración, pues, era exactamente. el regreso triunfal, ¿no? En ese Sí, sentido. pero no, también eran muchos los cuestionamientos a cómo llega Enrique Peña Nieto, toda la campaña previa a la campaña electoral, toda la historia pues de la gaviota, de que se enamoran, etcétera. Entonces, poco a poco, la poca legitimidad o la mucha con la que llega se va perdiendo con los años y entonces él tratando de conectar con la población, pues cambia los formatos. Recordaremos que incluso hubo una vez que invitaron a jóvenes, que era como pues una plática con chicos que estaban sentados en bancos, trataron y estaban buscando a ver cómo conectaban, o sea, cómo se daba pues, ese informe de gobierno. Y pues una vez que llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, pues de nueva cuenta, o sea, sí se retoma la relevancia del informe de gobierno, así como el día del presidente, pero ya no es de nueva cuenta Y ahí en el podremos Congreso. pensar que a lo mejor con la legitimidad con que llega López Mm. Obrador, o sea, es una elección pues distinta a las de los antecesores, pues con esa legitimidad a lo mejor podría retomar Sí, justamente la celebración con este sí, informe de ir al gobierno. Congreso y dar su informe, decir lo que Ujú. avanzan y todo, pero recordaremos que él incluso llegó a declarar, oye, ¿por qué no va usted a tal Ujú. lugar o tal? Es que hay que cuidar a la figura presidencial, ¿no? Entonces, no exponer al presidente en el sentido de no quiero que me encaren, no quiero que me cuestionen, etcétera, pues él decía era para cuidar a la figura presidencial, la legitimidad al final uno de los Sí, la tres imagen poderes. pública, por supuesto. Exacto. Y también no olvidemos que en el caso de López Obrador, bueno, pues fueron de 2020 hasta 2022, 2 años que pues tampoco había un escenario propicio para la reunión de las personas. Sí, Estaba del COVID, incluso, la exacto, pandemia del COVID. la pandemia, pues ni modo que fuera al Congreso y todos en Zoom, o sea, Ujú. él tuvo ahí esa situación sanitaria, ¿no? Sí, Y claro. ahora con Claudia, pues sí, se sigue dando el informe, pero ya no en el Congreso. Es interesante porque ahora ellos tienen esas Una mayorías. mayoría y una Y mayoría apabullante en todos los además, sentidos. y con sus aliados y todo, y tienen legitimidad, cosa que otros presidentes no la tenían. Entonces, es de llamar la atención que sigan sin utilizar el recinto, pues el Congreso para hacer el informe, o tal vez es en este sello, tratar de desmarcarse de los rituales puramente Periodistas, priistas, ¿no? O sea, totalmente. dar otro sello, ¿no? Perfecto. ¿Y qué opinas justamente de lo que dijo justamente Claudia Sheinbaum? Es un informe completamente distinto en el sentido de que carece, digamos, en estas participaciones, carece pues de estas frases típicas que utilizaban en el pasado. Fue más un informe de datos, de Técnico, estadística, muy o sea, muy técnico. técnico, muy diferente, pues inclusive a López Obrador, al de Peña Nieto, a Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Ujú. Fue muy técnico en ese sentido y deja de lado precisamente esta parte que era característica de estos informes de posicionamiento en frases que, pues, recordemos a López Obrador, que de las primeras frases que utilizaba justamente en estos informes de gobierno era hechos, no palabras, etcétera, etcétera. Aquí Ujú. vemos que justamente Claudia Sheinbaum, pues no regresa o no utiliza eso. Es un informe largo,
muy estadístico y que en ese sentido, desde la comunicación, ¿cómo lo podemos ver o cómo lo podemos analizar? Pues si me permites recordar, eh, es como muy Ujú, Fox que daba muchos datos, o sea, al final Fox tecnócrata o del ámbito tecnócrata daba muchos datos, era más ujú, de dar cifras, sí es de llamar la atención, pero recordemos también pues, la trayectoria de los otros expresidentes, pues es una trayectoria más bien de políticos, ¿no? O sea, son políticos que se han hecho al calor de la política y eso de dar frases pues es el aprendizaje de la política, de la retórica, del expresarte en público, en estos espacios, en asambleas. Claudia, si bien tiene conocimiento de asambleas, producto de su participación en movimientos estudiantiles, pues es más científica, ¿no? Y creo que ujú, esa es su manera de irse distinguiendo, ¿no? ujú, Se va distinguiendo precisamente y lo que le han dicho es que es muy mesurada, es que ella es como cabeza muy fría, ¿no? Muy calculadora, y ujú. pues qué mejor manera de mostrar eso que ya le están dando como atributos a su personalidad, que pues un informe pues muy técnico. Tal vez, no sé, me imagino que su equipo ha de haber dicho, es que si tratas de decir esas frases como hechos, no palabras, o te lo firmo y te lo cumplo, Ujú, que en su ujú. momento Peña Nieto llegaba a decir, tal vez pues, le han de haber dicho, no se siente natural, ¿no? Se siente forzado. Entonces, mejor llevarla a su terreno. Su terreno es más el En los académico, el de los números, números, etcétera, exactamente. okey. Porque además, recordemos, ella es de la Facultad de Ciencia, o sea, es del ámbito de las ciencias duras, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, pues le está llevando a su terreno cómodo, ¿no? Me imagino que por eso eligieron este tipo de formato, Ujú. un formato más en cifras, más en números, y que abona a esta percepción que ya se ha creado de ella y a su sello, que mucho se le ha cuestionado. ¿Cómo se distingue ella de Andrés Manuel López Obrador? Pues así, ¿no? O sea, mientras que Andrés Manuel era muy espontáneo, Sí, de frases ¿no? coloquiales, de Exactamente. este discurso, pues, vamos a decir, popular, Sí, etcétera, pues etcétera. para la población y él así, no, yo esos tecnicismos no. Ella, eh, en esto que han llamado el segundo piso, pues es más de datos, es más de cifras, más técnica, ¿no? Y Ujú. creo que es una manera en la que se está separando, se está distinguiendo entre su predecesor, Perfecto. no, Y antecesor, perdón. antecesor, sí, no te preocupes. Bueno, a ver, en ese sentido es muy interesante lo que menciona, doctora. Creo que en ese sentido estamos hablando justamente de una forma también de reforzar su imagen como Ujú, académica, como sí, estadista, como mesurada, como una persona que inclusive habla desde los números, porque los números dan certeza, sí. etcétera, etcétera. Y eso va de la mano también con la legitimidad que tiene. Vamos a ver las encuestas como llega justamente a este primer informe de gobierno, unas encuestas que inclusive favorecen mucho más la imagen de Claudia Sheinbaum que la de Andrés Manuel López Obrador, o Sí, sea que su antecesor. Llega pues con casi todas, aquí estamos revisando, casi todas le dan pues más del 70% de aprobación. sí, sí, Eso sí. se debe básicamente también a su estilo de comunicar o cómo lo visualizas. Pues yo creo que aquí la marca Morena ayuda mucho, ¿no? O sea, se ha creado toda la narrativa de que Morena es un cambio y pues sí, en los últimos 7 años que han gobernado, pues ha habido sobre todo un cambio en las condiciones materiales de la población, Ujú. una reducción de la pobreza, o sea, muchas obras que se han hecho, ¿no? Digo, antes eh, para hacer las obras se tenían que realizar una serie de permisos, no sé, y eso hacía que las obras fueran muy lentas y pues en la percepción tal vez era pues, que era muy lento o no eran efectivos. O sea, hay una obra que aún no inauguran, que es como un tren maldito, el que viene de Toluca para acá, Claro. pero pues eso da cuenta, ¿no? Antes todo tardaba mucho y ahorita pues se solucionan algunas cosas, o sea, se solucionan, como te digo, la reducción en términos de pobreza, hay una reducción en términos de homicidios, entonces, pues es una manera o sea, la marca Morena tiene ahorita
mucha legitimidad. Además, no podemos obviar que esa marca morena viene de la mano con otra figura, o sea, la figura, podríamos decir, más importante que ha tenido el sistema político mexicano, que es Andrés Manuel López Obrador. Eso le ayuda, pero no va a ser suficiente, o sea, Claro, no puede vivir, nadie podría vivir solo de, pues, de las sombras del pasado, ¿no? por supuesto. Entonces creo que a ella le ha ayudado mucho con todas las dificultades que esto presenta, pues cómo ha sorteado la situación con Donald Trump, cómo ha sorteado las distintas crisis, ¿no? Y sobre todo yo digo que es la de Donald Trump, porque mientras que otros países están ahí sufriendo, viendo cómo les ponen aranceles, viendo cómo les, eh, Se castiga desde les otros ámbitos castigan o se o salen confronta. Sí, sí. tuitazos y demás, pues ella responde y no, pues estamos trabajando, etcétera. Entonces, eso le ha ayudado, le ha dado o le ha dotado de mucha legitimidad, ¿no? Entonces, creo que pues sí ayuda, sí en este caso a Claudia Sheinbaum, llegar con esa aprobación, pues te da más confianza, ¿no? De presentarte, te da más confianza pues, de dar tu informe, de decir, pues, cómo vamos, cómo es la situación a un año de gobierno, ¿no? Claro, y lo interesante de este caso es que Claudia Sheinbaum, pese a las crisis que ha tenido en los últimos meses su partido político, Ujú. recordemos todos los escándalos que hay en materia, pues, de excesos, de Sí, lujos, etcétera, etcétera, vemos cómo que la presidenta se ha mantenido justamente y por lo menos su imagen no se ha sí. visto afectada, digamos, con esta situación de crisis interna que tiene su partido. Sí, ella se está, a mi parecer, como una figura moral dentro del partido. ¿Por qué? Porque hay otros a los que les sacan estos excesos, muestran sus fotografías de, miren, están comprando unos relojes muy caros, o miren, la, casas que no sabemos cómo las compraron. O sea, a ella no le han mostrado ese tipo de cosas. Y eso seguramente, y estoy casi segura que hay un escrutinio sobre su imagen, sobre sus fotografías, es decir, ella pasa la prueba pues, de menos no le hemos encontrado algo y por eso ella puede hablarle al partido y decir, pues me parece que eso que está ocurriendo está mal, ¿no? O sea, yo no les puedo decir si compraron o no, pero creo que es una incongruencia. O sea, se está volviendo una figura moral al interior Sí, claro, del totalmente. partido y está indicando pues cuáles son las líneas a seguir y me parece que pues sí, las crisis que ha tenido y la manera en la que ha resuelto esas crisis pues, la fortalecen, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar desde la óptica justamente de los otros informes, de las otras tomas de protesta, pero desde el ámbito de los otros poderes. Estamos Ok, hablando del poder legislativo y judicial, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección.